A continuación pasa a intervenir don Joaquín Santiago Rubio en calidad de experto docente y director de colegio público, por un tiempo de 10 minutos. Buenos días a todos los presentes, diputados de la Junta y comparecientes. Soy Joaquín Santiago Rubio, docente durante 36 años en la enseñanza pública, en la que ocupé los cargos de jefe de estudios y director. A lo largo de todo mi tiempo de profesión he podido constatar, junto con compañeros de esta, estudiosos de los sistemas educativos y observadores de la evolución de los niveles del alumnado, que las prácticas y los resultados en este entorno han sufrido cambios enormemente significativos y no siempre en sentido positivo. Esos cambios han venido de la mano, principalmente, de la progresiva invasión de los gobiernos en el terreno del diseño de contenidos, tanto como en las metodologías educativas. Y esa ocupación de espacios en estos dos ámbitos ha traído como resultado en toda España un descenso de los niveles de formación y de capacitación de nuestros hijos, conformándose una sociedad donde crece exponencialmente la baja calidad de la formación y la desigualdad en la misma, como las sucesivas oleadas de PISA y PIRLS muestran. Desigualdad está marcada por el hecho de que las familias que sí pueden sostener una educación mejor que la que les ofrece el sistema y que pueden huir de la mediocridad de los currículos que se publican, acuden a formación privada o concertada y tienen que pagar de su bolsillo clases y complementos educativos que mejoran los resultados. De esta manera, bajo la pretensión de epígrafes como igualdad o no dejar a nadie atrás, que pretenden transmitir bondad, compasión y buen rollo, se esconde el fracaso del propio principio de igualdad, con el cual solo se consigue una masa de población con mediocre formación y una élite más pudiente o consciente de lo que se juegan sus hijos y que buscan en el sector privado, tanto el reglado como el no reglado, una capacitación que se les niega en el público. El origen del error es la tendencia a imponer un sistema dirigido hasta sus más mínimos detalles por gobiernos ideologizados que, conscientes de la importancia de la educación para mantener, agrandar y perpetuar su estatus, necesitan de una masa de ciudadanos con niveles de educación bajos, basados principalmente en formulaciones emotivistas, metodologías de última hora y déficit de formación del profesorado, tal y como los estudios sobre este acreditan. En este contexto educativo, el Gobierno regional trae este proyecto de ley de escuelas infantiles 03, cuya formulación se basa en dos criterios. Primero, monopolizar la dirección de la formación de los niños desde las políticas del propio Gobierno, bajo la excusa de suplir y aumentar los recursos públicos destinados a esta etapa y descargar así de esta labor a los ayuntamientos, destruyendo la honrosa y legítima iniciativa privada educativa. Segundo, dirigir la formación 03 para alinearla a los criterios de mediocridad ya presentes en el resto del sistema educativo, en una visión única y mutilada de la sociedad, de la cultura y de la vida pública, conforme a criterios ideológicos donde la carga de las emociones sustituye a la carga de las razones y del juicio crítico y mentalmente sólido de los que serán ciudadanos adultos pasados unos años. Emocionarse con un buen desempeño de la razón lógica, matemática o lingüística, por ejemplo, es más importante que hacerlo solamente dándose abrazos entre compañeros o utilizar la comunicación solamente para simplistas mensajes más cercanos a los folletos de autoayuda que al rigor educativo. Así lo demuestran los estudios, por ejemplo, de la Sociedad Catalana de Matemáticas. Denuncia esta la baja formación del profesorado y del alumnado de primaria en las competencias en esta área y advierten de la enorme importancia de comenzar con estas competencias en la educación infantil a la vista de los pobres desempeños de España y especialmente de Cataluña en esta y otras áreas en los informes PISA. Respecto del primer punto, es decir, del monopolio formativo en edades tan tempranas, cabe decir que destinar dinero gubernamental para apoyar el desarrollo de la educación de niños en edades tan tempranas puede hacerse, sí, desde dos planteamientos. El primero es el de hacerlo desde el respeto a la libertad y del respeto a la diversidad de opciones educativas con igualdad de oportunidades para todas ellas. El segundo, el que parece que sigue el proyecto de ley de red autonómica de escuelas infantiles, es el de la uniformidad en la gestión y la financiación y, por consiguiente, en la uniformidad de métodos y contenidos. Resulta
completamente absurda la pretensión de intervenir desde el Gobierno sobre la educación infantil sin tener en cuenta la propedéutica educativa, es decir, sin considerar que cada etapa educativa debe constituir una preparación para la siguiente en una sucesión que afecta hasta el momento en que el alumno abandona el sistema educativo para incorporarse a la vida productiva. Si no es esa la intención del presente proyecto de ley, habrá que considerar que son otras esas intenciones y que éstas no tienen que ver con la formación de ciudadanos funcionales, con espíritu crítico y con orientaciones tanto prácticas como humanísticas, en pleno ejercicio de su propia libertad personal para elegir qué pensar, qué hacer y qué proyecto de vida llevar a cabo. Y es que subyacen a este proyecto de ley algunas falacias, algunos mitos que la realidad de la educación infantil en nuestro entorno europeo se encarga de refutar. La centralización, la uniformidad en la gestión de los centros educativos, también de educación infantil, no tiene justificación en los datos reales de rendimiento de los alumnos en las etapas posteriores. Y no la tienen porque si alguien quiere argumentar a favor del monopolio gubernamental sobre los niños de 0 a 3 años, diciendo que tal cosa redundará en la mejora de la educación de los mismos en etapas posteriores por efecto dominó, comete un error de gran calibre, bien sea por ignorancia, bien sea por contener intenciones políticas. Existen algunos mitos al respecto que intentaremos rebatir aquí. Mito primero, la escolarización temprana, con muchas horas al día fuera de la protección, cuidado y atención de las familias, redunda en una mejor formación de los futuros ciudadanos. Este mito está ampliamente desacreditado por el hecho comparativo con países más exitosos que el nuestro en materia educativa, tanto en nuestro entorno europeo como en otros más lejanos geográficamente. En concreto, España es uno de los pocos países, si no casi el único de la Unión, que practica ampliamente la escolarización temprana desde ya los 3 meses en instituciones de educación como las llamadas guarderías y otros centros de educación infantil. Esta práctica nada tiene que ver con mejorar la socialización, puesto que es en el entorno familiar donde ésta se produce de manera más segura, más satisfactoria y más acorde con las necesidades del niño. Pero es innegable que esta permanencia en el entorno familiar durante los 3 primeros años no puede llevarse a cabo siempre, dada la evolución sociológica de los españoles y europeos, en las que la permanencia de uno de los padres en el hogar no puede producirse por razones laborales. Siendo esto así, habiendo familias con esta circunstancia, es necesario que la acogida de niños en centros de educación infantil 0,3 o 0,6 se realice según las preferencias culturales y educativas de los padres. Esta necesidad de respetar por encima de todo a las familias a la hora de escoger qué tipo de educación quieren para sus hijos nos lleva al mito segundo, que la educación infantil debe estar en manos del Gobierno para lograr una mejor formación ciudadana en los aspectos antes mencionados. Esta parece ser la vocación de la proyectada Ley de Escuelas Infantiles. Falsa vocación porque presupone que la socialización, la capacitación y la formación de ciudadanos críticos y libres solo la puede proporcionar el Gobierno. Y la realidad es la contraria. Para mostrarlo, debemos volver a observar a países en nuestro entorno cuyos resultados en los informes PISA y PIRLS son sobradamente mejores que los de España. Alemania, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Países Bajos mantienen una red de centros de educación 0,3, 0,4 o 0,6 con amplia variedad de iniciativas. Son entidades de seguros, sindicatos, asociaciones de padres, centros privados, organizaciones religiosas y otras con y sin ánimo de lucro las que se encargan de la tarea de acoger y educar a los niños pequeños cuando, y esto ocurre, como dije, muy ampliamente, es difícil conciliar la vida familiar con la atención a los hijos durante una parte del día. En definitiva, este proyecto de ley, por el que el Gobierno extenderá a los niños 0,3 la conformación de sus personalidades, es más que innecesario, es perjudicial para la libertad de los padres de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y son los padres los primeros interesados en la mejor formación y la mejor socialización. Si los señores diputados apuestan por apoyar con dinero gubernamental la educación en esta etapa, háganlo subvencionando al centro educativo que los padres elijan y apoyando también a las familias que deseen socializar y educar a sus hijos en el entorno familiar y social en el que se hallan.
Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.